Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer día de este curso de neuroventas. Hoy día comenzamos con el módulo número 2, resolviendo los objetivos de la venta. Uno dice, claro, los objetivos de la venta son claros. El objetivo es vender. Sí, pero la verdad es que vender también trae la pregunta el cómo estamos vendiendo. Porque en una de esas no estamos vendiendo todo lo que necesitamos vender, no estamos controlando los costos asociados, ¿no es cierto?, a una buena venta, en donde los costos son altos. Por lo tanto, tenemos que centrar y descubrir qué se entiende por objetivos de la venta. Y estos básicamente tienen que ver con tres elementos. Vender lo más posible, ojalá en el menor de los tiempos posibles y evidentemente al menor costo posible. Por lo tanto, todos nosotros que somos vendedores debemos empezar a pensar como si fuéramos gerentes de nuestro propio negocio. Cambiar este rol de que yo soy un trabajador de una organización que me da a mí la responsabilidad de vender. Los vendedores exitosos son aquellos que toman la venta como si ellos fueran los dueños de sus productos. Por lo tanto, tienen claridad absoluta de lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, de lo que están vendiendo y cómo lo están vendiendo. Yo trabajé por muchos años como gerente comercial de distintas compañías y una de las cosas que estaba clarísima de aquellos vendedores exitosos versus aquellos que trabajaban muchísimo y no lograban los resultados esperados, era esa visión que tenía el vendedor exitoso de él mismo ponerse sus propias metas. Además de la meta que la compañía le daba, que yo le podía poner como objetivo del mes, del periodo, él, el vendedor exitoso, tenía sus propias metas, que evidentemente siempre eran superiores a las que yo les ponía. Por lo tanto, él tenía sumamente claro qué cosas debía hacer y cómo tenían que hacerlo para justamente lograr sus propios objetivos. Entonces quiero que empiecen a pensar que si bien es cierto, ustedes trabajan para una compañía en lo que es la gestión de ventas como gestores comerciales, deben empezar a pensar como si fueran gerentes de su propio negocio, en donde ustedes, en vez de ir y cumplir horario, están teniendo un espacio de tiempo para poder relacionarse con posibles clientes, con prospectos, y esos contactos con esos posibles clientes, convertirlos en venta. Por lo tanto, usted tiene que empezar a pensar que usted es gerente de su negocio, de tus propios objetivos. Piensa tú qué diferencia hay en que tú conviertas un emprendimiento propio y tengas que empezar a vender tus propios productos. Ahí tú vas a tener una claridad absoluta de gerenciar tu producto o servicio para ver cómo lograr estos objetivos de vender lo más posible en el menor tiempo posible, al menor costo posible. Claro, pero ¿qué diferencia hay cuando uno trabaja para una compañía? Hay y no hay, pero sí hay una tremenda ventaja. Cuando yo soy independiente, tengo que comprar, tengo que tener un lugar, tengo que crear una logística y tengo que empezar a buscar clientes. En cambio, cuando uno es vendedor de una compañía, toda esa arquitectura de venta la tiene la compañía. Mi única misión es ir y convertir prospectos en clientes. Pero cuando yo soy dueño de mi negocio, tengo que, aparte de contactarme con los clientes, es tener toda una arquitectura de apoyo. Entonces es un muy buen ejercicio decir, bueno, hoy día mi gestión es la venta y todo lo que es arquitectura no depende de mí, depende de los otros que me lo tienen que proveer para que yo pueda vender. El gran objetivo de un vendedor exitoso es quebrar stock. ¿Qué significa esto? Que yo debo llamar a la unidad de abastecimiento para decirle, oye, no me quedan sacos de esto, no me quedan estos remedios, no me quedan estos otros, por favor, porque tengo muchos clientes que quieren comprar. Esa es la pega de un vendedor, quebrar el stock. Distinto es cuando no hay ventas y hay una gerencia de ventas que te empieza a preguntar, ¿y cómo va? ¿Y ha salido esto? Y tienes ahí las bodegas, y tienes ahí tu local lleno de elementos que no salen. Evidentemente ahí la empujada y la tironeada es de otro lado,
es desde la jefatura hacia abajo. Pero si yo, ¿no es cierto?, vendo, significa que no voy a tener stock. Ese es mi objetivo, quebrar el stock de la compañía. Por lo tanto, vuelvo a decir, aquí hay que tener claridad de lo que estamos haciendo y cómo estamos vendiendo. Porque una persona que gasta tiempo, una persona que no vende todo lo que puede vender, aquí vamos a ver el ejemplo de alguien que entra a comprar y compra lo justo que preguntó y se fue solo con eso, uno se pregunta, ¿y entró? ¿Habrá podido comprar algo más? Esos son los elementos que tenemos que ser capaces de responder. Objetivos de la venta, además de la venta. Y aquí nos vamos a meter en algo que ustedes como vendedores tienen que desarrollar si quieren ser vendedores exitosos. El coeficiente de eficacia y de eficiencia, que lo voy a explicar más adelante, pero tiene que ver con que yo como vendedor debo manejar una cifra. ¿De qué? De cómo está mi puntería, cómo es mi coeficiente. Pregunta, si hoy día yo me contacté con 10 clientes, ¿a cuántos de esos clientes le vendí? Si yo le vendí a uno, mi coeficiente es un 10% de eficacia y eficiencia. ¡Pum! Con ese cerré. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo de un vendedor es donde pone el ojo, pone la bala. Entonces, preguntas como vender lo más posible. Yo, que soy un vendedor, que trabajo para una compañía, me voy a creer el cuento que soy un gerente. Por lo tanto, me voy a preguntar, en la arquitectura de ventas que tiene mi empresa, ¿qué elementos me están ayudando a vender más cantidad o qué elementos me están imposibilitando que yo venda más? ¿Se fijan? Tiene clientes que le preguntan por un producto, hermano, usted no tiene, y no tiene, y no tiene, y no tiene. Entonces yo podría vender todo esto, pero la compañía no tiene. Va y averigua y habla con la compañía para que te tenga. Entonces tienes que ver si la arquitectura de la compañía, ¿por qué? Porque tu objetivo ¿cuál es? Es quebrar stock. Vender lo más posible. O sea, cada vez que yo quiera vender, ahí está. Pero no tener algo ahí que nadie pregunte y que no lo vendo, porque ahí está, ¡pum! Se está depreciando y está ocupando espacio. ¿Se fijan? Segundo tema, en el menor tiempo posible. Y ahí la pregunta nuevamente que yo hago es, en la arquitectura de ventas que tiene mi empresa, ¿qué elementos me podrían ayudar a vender más rápido? ¿Y qué elementos me lo están imposibilitando? Hoy día la venta es ¡boom! Rápido. Yo, por ejemplo, soy cliente de Mercado Libre. Y cada vez que quiero algo, busco lo que es full entrega, ¿no es cierto? Y me llega a las 24 horas, siendo que vivo en Viña. Y me llega en 24 horas. Y cumplen. Eso es lo que tú tienes que preguntarte. ¿Qué elementos te pueden ayudar a vender más rápido? ¿Y qué elementos te lo están imposibilitando? Porque hoy día la gente necesita velocidad. No se olviden que hoy día tenemos un gran porcentaje de clientes muy ansiosos. O sea, aparte de necesitar productos, también necesitan manejar sus ansias. Y un producto que se demora en llegar genera ansias. ¿Se fijan? Entonces ahí está la pregunta, ¿cómo yo lo hago para vender más rápido? Y tercer elemento, al menor costo posible. Vuelvo a preguntar, en la arquitectura de ventas que tiene mi empresa, ¿qué elementos te podrían ayudar para vender con menor costo? Con menor costo. ¿Y qué elementos te lo están imposibilitando? Si tú tienes un producto X y vale tanto, y de la competencia vale ese producto menos X, ¿por qué tú eres más alto? ¿Qué elementos te pueden bajar, tratar de bajar, sin bajar la calidad, el mismo producto? Entonces, no es tan solo vender más, sino que también tenemos que revisar cómo tener menores costos. Hoy día todas las organizaciones, año a año, cuando generan sus planes estratégicos y planes operativos, tienen súper claro que el siguiente periodo tengo que vender más que el periodo anterior. Pero eso no significa que vaya a tener mejor rentabilidad, porque puede que venda más, pero que tenga más costos también. Por tanto, aparte de vender más, también debo bajar los costos. Y esas son preguntas que yo debo hacerme porque así estoy viendo que mi empresa es competitiva. ¿Y por qué? Porque vuelvo a decir, tú ahora no solamente eres vendedor, eres gerente de tu propio proyecto, que como gerente de tu proyecto lo que tú quieres es vender lo que más puedas, ¿no es cierto? Y quebrar stock de tu compañía. ¿Qué son estos coeficientes de eficacia y eficiencia?
Como decía, ¿no es cierto?, recién, si yo soy capaz de decir de cuántos clientes atendí y con cuántos clientes yo cerré, ese es un dato muy interesante. En mis años como gerente comercial, una de las cosas muy interesantes era tener tipificado a la fuerza de venta y tener fuerzas de ventas que eran capaces de cerrar un 10, los juniors, los que recién comienzan, cierran un 10%, por lo tanto, para venderle a una persona, tenían que contactar a cuántos, ¿no es cierto? A 10, si quería venderle a 10, tenían que contactar a 100. ¿Y cuánto es factible que un vendedor contacte a 100 contactos para poder venderle a 10? Entonces, rápidamente esa persona tenía tiempo limitado, no podía trabajar más. Entonces lo que había que hacer era rápidamente convertirlo no en junior, sino que irlo subiendo de nivel. O sea, que aumentara su coeficiente de eficacia y de eficiencia. Y es así en el tiempo como uno va desarrollando técnicas para que uno pueda cerrar. Nosotros en nuestra consultora tenemos un porcentaje del cierre más alto del 90%. ¿Qué significa? Que con clientes que tenemos reunión, logramos cerrar de 10 reuniones, logramos cerrar 9 con negocio. ¿Y por qué? Porque justamente el tipo de forma en que nosotros nos contactamos y el tipo de producto que nosotros ofrecemos y cómo los ofrecemos, nos permite tener ese coeficiente de cierre. Pero hay distintos coeficientes, hay distintos. Pero antes, dejar súper claro qué es eficacia y qué es eficiencia. No siempre todos lo tienen claro. Son conceptos bastante similares, pero no significan lo mismo. El concepto eficacia significa lograr los objetivos. O sea, yo no soy eficaz si no logro los objetivos. Una vez que yo lo logro, soy eficaz. Me puedo demorar mucho tiempo y puedo gastar muchos recursos. Una persona nueva que llega a trabajar un nuevo puesto, lo primero que uno debe lograr es que esa persona logre eficacia, que significa que aprenda la pega. Pero en ese proceso de aprendizaje, la persona gastó recursos y gastó tiempo. Una vez que la persona aprende a hacer la pega, o sea, logra esta eficacia, vamos para la segunda, para lo más importante, la eficiencia. ¿Qué significa eso? Que debe lograr los objetivos, eso es eficiencia, lograr los objetivos, pero en menos tiempo y con menos recursos. Lo más importante para un vendedor eficiente es justamente eso, donde yo trabajo y logro objetivos. Yo soy un propulsor por muchos años de la técnica de trabajar menos y producir más, porque hay mucha gente que para producir más tiene que trabajar más. Y eso produce un desgaste tremendo en las personas, sumado a mucha frustración de muchos fracasos. Por lo tanto, una fuerza de ventas eficaz y eficiente es aquella fuerza de venta que tiene altos coeficientes de eficacia. Y esa es labor de las gerencias comerciales y de ventas, de las unidades de marketing, que permiten entregarle arquitectura, apoyo a los vendedores para que ellos vendan lo más posible en el menos tiempo posible y al menos costo posible. ¿Se fijan? Yo he creado tres definiciones de coeficientes de eficacia y eficiencia. El primero se llama el francotirador. ¿Qué es el coeficiente francotirador? Es el coeficiente del vendedor que indica la capacidad de conversión de número de prospectos en cantidad de clientes. Ese es el primer elemento. O sea, ¿cuántos contactos en el día yo hoy día he tenido? ¿A cuántos clientes o prospectos de clientes he atendido? ¿Y con cuántos de ellos yo he cerrado un negocio? ¿Le he vendido algo? Ese es el primer indicador que no estoy diciendo que la empresa lo maneje, debiera, pero tú, como gerente de tu negocio es vender. Entonces, yo voy a contar hoy día cuántos clientes atendí y con cuántos de ellos yo cerré un negocio, les vendí algo, ya sea por teléfono, ya sea por e-commerce, ya sea presencial, como sea, con cuántos me contacté y a cuántos cerré. Y la idea es que le conviertas en un francotirador. ¿Qué significa eso? Que donde pones el ojo, pones la bala. Entonces, tu trabajo va a ser ir aumentando ese coeficiente de que entre más contactos yo, ¿no es cierto?, tenga con clientes, más voy cerrando. Y ahí vas a revisar, ¿por qué con este cliente que vino no cerré? Y analiza, ¿qué es lo que no hiciste? A lo mejor lo atendiste con el cerebro distinto, lo atendiste con un cerebro racional y el cliente venía con un cerebro reptil y no te diste cuenta que nunca lo bajaste. No era un cliente conciliador, era un cliente, ¿no es cierto?, negativo,
y lo atendiste como si fuera conciliador y perdiste en la venta. Entonces revisa a ese que atendiste y que no le vendiste. Entonces el primer coeficiente que debes trabajar es el coeficiente francotirador, que a los clientes que yo atienda, cómo voy aumentando mi cierre con ellos. Primer elemento. Pero no es el único. Después viene el coeficiente explotador, el coeficiente del vendedor que indica el valor de venta por cliente por vez de atención. ¿Qué es eso? La boleta, la boleta. ¿Cuánto le vendiste a esa persona? Vino, entró, pum, y te compró. La pregunta es, ¿y te compró lo más que podía comprar? Entonces, una cosa que yo trabajé hace muchos años atrás con tiendas de retail, era que ese cliente que entraba, tenías que venderle, porque entraba a tu local, entraba a tu espacio, ¿no es cierto? Entonces tenías que ser capaz de venderle. Y tenías una atmósfera, tenías un protocolo de atención que llevaba a seducirlo, a que comprara. Pero ok, lo convencías de comprar algo, pero la pregunta es, ojo, ¿le ofreciste algo más? ¿Lograste aumentar esa factura, esa boleta? Ese es el coeficiente explotador, que es cómo tú vas aumentando tu valor de venta. Y ahí nos vamos a dar cuenta que puede que alguien tenga un coeficiente francotirador alto. De 10 personas que entraron, a las 10 le vendí. En cambio, hay otra persona que no tiene ese porcentaje, que de 10 personas solo le vendió 2, pero a esos 2 los explotó en el buen sentido, no es abusar, en el buen sentido de que, les vendió no solamente las zapatillas que querían, le vendió la zapatilla, la casaca, los jeans, un jockey, qué sé yo. Entonces aumentó el valor. ¿Se fijan? Ese segundo que lo explotó, evidentemente trabajó menos, pero produjo más, a diferencia del francotirador. La idea es que seamos francotirador, de 10 le vendemos a 10, pero que además seamos explotador. ¿Qué significa eso? Que cada boleta la aumentamos lo más posible. No es aprovechándose el cliente, no, es creando, ¿no es cierto? Y despertando y descubriendo las necesidades. No es meterle al cliente productos que él no necesita. Es simplemente ir más allá. Todos lo hacen. Cuando uno va al supermercado y encuentra en las cajas, exactamente lo mismo. Es las ventas, ¿no es cierto?, que están ahí en el mostrador. Que si no estuvieran, tú no las comprarías. Por lo tanto, esto se usa. Ahora tú ten conciencia que lo puedes hacer. Y el tercer elemento importante es el coeficiente desarrollador, coeficiente del vendedor que indica la cantidad de veces que le vende a un cliente en un determinado periodo de tiempo. ¿Qué es esto? Tú tienes un cliente que habitualmente te va a comprar comida para su cachorro, pero es el cliente el que te va a comprar. Y puede que en un mes se le olvide y no tenga tiempo y no va a tu local y va al supermercado más cercano y se abastece del supermercado. Y al mes subsiguiente pasa por ahí y te compra. Cuando ya tenemos clientes, el coeficiente desarrollador es aquel que maneja ya a un cliente y que lo hace trabajar. Y lo trabaja. ¿Para qué? Para que sea un proveedor permanente de ingresos para tu organización. Por lo tanto, ahí yo debo tener súper claro cómo a este cliente le voy informando. Esto ya lo hacen, ¿no es cierto? Muchas empresas, pero tú como gerente de tu venta, gerente de tu negocio, de tu gestión de venta, también tienes que tenerlo ahí. Un cliente que compró un alimento para perritos, pídele los datos. Si tiene un cachorro y le compró alimento y no te había comprado antes, ese es un cliente que lo puedes desarrollar. Por lo tanto, vas a ir generando tú el movimiento, no vas a esperar que el cliente vaya, eres tú que lo llevas. Y en una de esas ni siquiera tiene que ir, sino que tú se lo mandas, y eso yo imagino que lo debe hacer. Pero no siempre los vendedores lo tienen claro. Por lo tanto, estas preguntas de vender lo más posible, en el menor tiempo posible, al menor costo posible, tienen que ver con este coeficiente, ¿no es cierto?, de eficacia y de eficiencia.
Aquí ustedes ven una pipa en donde es la típica, ¿no es cierto?, de cómo tú logras estos clientes, ¿no es cierto?, que entren y los tratas y los contactas y le das información y finalmente salen poquititos. La idea es que justamente tú puedas hacer eso y que entren muchos, pero que salgan cada vez más. Por eso que tienes que trabajar estos coeficientes. Tipos de ventas, y esto ya lo hemos conversado, pero aquí el elemento clave es que hoy día podemos discutir de que ya no hay una venta tradicional. Todavía existe la venta tradicional. Ya lo hemos conversado, ¿no es cierto?, que todavía existen uso de técnicas de venta. Todavía, ¿no es cierto?, nosotros podemos tener como estrategia enfocarnos en las características, las ventajas y los beneficios de los productos, porque los tenemos que saber. ¿Para qué? Para poder asesorar a nuestro cliente. Pero por ahí no va la venta. La venta, ¿no es cierto?, va con un enfoque más consultivo. Consultivo desde el punto de vista de que el cliente, aunque él entre a comprar, yo le debo preguntar qué es lo que necesita y por qué lo necesita. Y algunas características de su mascota, porque a lo mejor está comprando mal. Entonces ahí yo descubro las necesidades del cliente y propongo soluciones que son ad hoc. Entonces yo me convierto en un vendedor asesor, que es lo que todo hoy día cliente necesita. Pero por otro lado, también tenemos clientes hoy día mucho más informados. Por lo tanto, este cliente informado también, no solamente de los productos y servicios, sino que de las virtudes que uno puede esperar, ¿no es cierto?, de ciertas empresas que entregan servicios. Y ahí es donde el cliente está esperando que nosotros le ofrezcamos cosas distintas. Y ahí es donde la compañía tiene que tener claro que hoy día no se habla de valor agregado solamente, sino que se habla de propuesta de valor. Yo hoy día, ¿cuáles son mis propuestas de valor? Como consultora es crear cursos cercanos, lo más entretenido posible y concentrarme en que los alumnos aprendan de forma más entretenida. ¿Se fijan? Propuestas de valor, una cercanía con el cliente, una cercanía con los alumnos y hablar de tú a tú. ¿Para qué? Para que lo que yo diga le haga sentido al alumno y se atreva a aplicar. Esas son nuestras propuestas de valor. Nosotros somos una consultora boutique. No buscamos gran cantidad, buscamos clientes específicos que estén dispuestos a valorar lo que nosotros entregamos. Y nos va muy bien. Esa es nuestra propuesta de valor. Entonces, la propuesta de valor tú la tienes que tener clara. Y si no la tienes clara, la tienes que consultar con tu jefatura, porque son los elementos que te van a diferenciar de la compañía. Esta propuesta de valor es aquel elemento que conecta al cliente con nuestra empresa. Si uno habla, por ejemplo, de Starbucks, uno dice cuáles son las ideas fuerzas, las propuestas de valor, los mejores cafés del mundo, en un lugar minimalista, ¿no es cierto? Y siempre con Wi-Fi, con Internet. Si uno habla de McDonald's, ¿cuáles son las ideas fuerzas o las propuestas de valor? Comida rápida, caliente, en un lugar limpio. Y son elementos que se repiten en todas las franquicias. Tú tienes que tener propuestas de valor sólidas y tienes que cada vez que te conectes con un cliente, hacer sentir esa conexión y ofrecerlo para que el cliente vea que detrás de una marca, detrás de una persona, detrás de unos colores, hay un elemento adicional que los diferencia. Eso es propuesta de valor. Y que justamente esa propuesta de valor va a permitir tener un valor diferenciador de la competencia y tiene que ser un elemento que el cliente quiera obtener. La propuesta de valor yo no la creo porque yo creo que es así, es porque lo he de alguna forma analizado, lo he levantado dentro de las cosas que los clientes valoran. ¿Ok? Pero además para poder vender más con el menor costo posible, ¿no es cierto?, en el menor tiempo posible, debemos ver cómo está nuestra fuerza de venta. Vuelvo a repetir, tú como vendedor hoy día eres la cara visible de tu organización. Tú debes ver el negocio como si eres un gerente que como objetivo tuyo es quebrar el stock de tu local, de tu tienda. Hacer que tu compañía se esfuerce para tenerte porque has consumido todo, lo has vendido todo. Por lo tanto, que te provean y no que a ti te pregunten, oye, ¿has vendido? Mira, tenemos la estantería llena. Por favor, vende, dale salida. No, seas tú el que quiebre stock. ¿Te fijas? Para eso, tú tienes que mirarte y decir, bueno, ¿yo tengo lo que se necesita para ser un vendedor exitoso? Y la verdad es que no es difícil, ¿ah?
De hecho, una de las condiciones y cualidades que usted tiene que tener clara para que mire la tarea de venta como una tarea extremadamente hermosa, extremadamente desarrolladora, es que líder y vendedor son lo mismo. No puede haber un vendedor que no sea líder. Definición básica de liderazgo: líder es aquel que logra que otra persona haga lo que yo necesito que haga. Eso es un líder. Con buenas prácticas. Le ponemos el apellido buenas prácticas. Yo como líder soy aquel que logra que otro haga lo que yo necesito. ¿Y qué es lo que es vendedor? Vendedor es aquel que logra que el otro compre lo que yo le estoy proponiendo. O sea, finalmente que haga lo que yo necesito. Pero con buenas prácticas. Por ende, el vendedor exitoso tiene que tener cualidades de líder. Ahora, puede que alguno de ustedes no se sienta líder, puede que tenga, ¿no es cierto?, una mirada un poco más minimalista de usted, más humilde, pero la verdad es que no te preocupes, tú puedes ser como tú quieras, siempre y cuando seas una persona orgullosa de lo que estás haciendo, que te guste. Al vendedor tiene que gustarle lo que hace, y si no le gusta, tiene que hacerse, ¿no es cierto?, una retrospección y tiene que darle una vuelta y decir, en realidad, me tiene que gustar. Porque aunque seas muy trabajador, si no te gusta lo que estás haciendo, los resultados no van a ser los mismos comparado con alguien que sí le gusta vender. La venta es maravillosa porque permite que tú saques lo mejor de ti para que otra persona te crea. Y al creerte, ¡pum!, haga lo que tú estás proponiendo. Además, te obliga también a saber. ¿Para qué? Para que seas experto en algo y tú puedas asesorar a alguien y esa persona se vaya satisfecha y contenta. No es la venta antigua que le metes cualquier cosa a la persona. Da lo mismo, la cuestión es vender. No, porque vas a vender una sola vez. Y la idea es que vendas esta vez y que te sigan comprando a ti. ¿Ok? ¿Cuáles son estas características? Y es lo que tienes que preguntar si tú lo tienes. Por ejemplo, el vendedor exitoso debe ser capaz de manejar la frustración. No existe ningún otro giro, ninguna otra profesión que sea tan compleja como la venta, en donde yo permanentemente estoy tener que reinventarme o partir cada periodo de cero. Por lo tanto, no me puedo frustrar. Debo ser optimista, debo ser una persona positiva. Entonces yo debo ser capaz de manejar la frustración, porque un vendedor con frustración no va a hacer su mayor esfuerzo. Va a tener un cerebro reptil, va a tener un cerebro emotivo y no va a poder ser racional para transformar a los clientes. Debe ser capaz de manejar su frustración. Debe tener presencia. Oh, pero Gustavo, ¿de qué me estás diciendo? ¿Que tenemos que ser lindos? No, 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 no. No hablamos de belleza, hablamos de presencia. Eres una persona que eres capaz de impactar de forma positiva a las personas y que te recuerden. Por lo tanto, no es belleza, no, es impacto. Y eso tiene que ver con lo que nosotros hablamos del lenguaje no verbal. Ahora, evidentemente, sí tienes que arreglarte. No puedes andar sucio, no puedes andar despreocupado, desordenado, porque tú te representas a ti primero, pero además también representas a la compañía que está detrás. Entonces uno se pregunta, oye, si este gallo mira cómo se ve, quién sabe cómo es la compañía. Entonces tú tienes que crear la presencia estándar que la compañía necesita. ¿Por qué? Porque vivimos en Occidente y en países de subdesarrollo, en donde como te ven, te tratan. Yo no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con eso. Pero justamente como no quiero perder negocio, me visto como el cliente necesita verme. Y me comporto como el cliente necesita que me comporte. Entonces yo debo tener una presencia. Debes amar lo que haces, lo acabo de decir. Se siente motivado a vender y debe amarlo. Si no los amas todavía, yo te invito a que lo mires y te des cuenta que la tarea de la venta es la tarea que permite el mayor desarrollo personal y profesional de las personas. Alguien que ha vendido alguna vez en su vida, todos los retos que vengan a futuro los va a poder enfrentar, porque es una persona que es capaz de reinventarse, es una persona capaz de ser disciplinada y de un trabajo progresivo, y una persona que es capaz de poner metas y superarlas. Por tanto, si tú no amas eso, significa que no amas la vida, porque la vida es constantemente enfrentar y superar dificultades. Conoce al cliente y sabe y lo entiende. Es un psicólogo, absolutamente amigo. Estamos hablando de neurociencia. Estamos hablando de que debes ser capaz de identificar qué tipo de cliente es para ver cómo tú lo tratas. Estamos hablando de PNL,
de la sincronía de la voz, de cómo tú gesticulas, de cómo la persona es auditiva, porque te está hablando pero no te está mirando, no importa. Si te está escuchando y no te está mirando, habla de corrido y bien, porque esa persona es auditiva. Si te mira y pregunta y es kinésica, ten cuidado con lo que representas, porque así es como te va a leer él. Eres un psicólogo. Mira qué bella la pega vendedor. Eres un psicólogo, un experto en conducta y comportamiento, y que tú te conduces adecuadamente para poder conducir a un cliente a que se sienta cómodo, en sincronía contigo, para poder venderle, o sea, para poder satisfacer sus necesidades. El vendedor exitoso debe ser creativo. No esperes que la compañía te resuelva todo, que la jefatura te resuelva todo. Evidentemente te va a dar lo básico o a veces incluso podría tener algunas carencias. Todos tenemos. No existe la empresa perfecta, pero ahí es donde viene tu creatividad. Ahí hablamos de innovación y desarrollo, y más de. Estás buscando cómo hacerlo mejor. ¿Cómo hacerlo mejor? Si yo te decía, tuviste un contacto con un cliente y no lograste cerrar, no lo dejes así nomás. Piensa, dale una vuelta. ¿Por qué no le cerré? ¿Qué tendría que haberle dicho? ¿Cómo tendría que haber hecho para que hubiese cerrado? Ay, esto es lo que no hice. Entonces, para la próxima, voy a hacer esto otro. Y creas una situación. Eres creativo, eres analítico, eres reflexivo. Nunca deja de aprender. Un vendedor jamás deja de aprender. Este curso te lo dio la compañía, pero perfectamente, si tú eres gerente de tu propio negocio, de tu vida, tú puedes buscar más cursos como estos. Está lleno de estos cursos y gratuitos incluso. Entonces el vendedor exitoso siempre está buscando elementos como cómo yo me perfecciono. Usted escríbame, WhatsAppéeme, pregúnteme, Gustavo, ¿dónde encuentro más libros de esto? Oye, me interesó este tema de la neurociencia y las ventas. Véndele a la mente y no a la persona. Y está el autor, ¿no es cierto? Que inventó este cuento. Usted me pregunta y yo se lo doy. Y usted estudia y aprende. Inteligencia emocional, habilidades blandas, que es lo que necesita el mundo de hoy y un vendedor exitoso. Pregunte, estudie. No se deje estar, no crea que tiene todas las herramientas para poder vender. Un vendedor exitoso usa la intuición, porque la venta te genera eso, el olfato, esto va por aquí. ¿Por qué? Porque ya tienes experiencia y debido a eso eres capaz de adelantarte. Un cliente que se conduce así, que es esto otro, este gallo es así, yo creo que va a ir por acá. Eso hace la venta, porque genera siempre en ti unos warning y siempre unos escáner. Estás revisando y viendo las situaciones de los clientes. Una cosa es un cliente que entra solo y otro que entra con la pareja y otro que entra una pareja y un cabro chico. Las conductas son todas distintas. Por eso que eres psicólogo y por eso que tú usas la intuición. Puede que ese producto no lo hables con el adulto, puede que lo hables con el niño. Y al niño lo convenza, y el niño sea el que le dice al papá, oye, pucha, llevémonos una camita, oye, mira el chalequito. Tú hablas con el niño, no con el papá. No, el papá dice, no, 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 ¿para qué, para qué, para qué, para qué? Pero si tú le hablas al niño o a la señora, porque la señora es la que tiene el perrito aquí y ella es la más, y el marido ahí no ni pesca, no se mueve, no le interesa el tema, pero es a la mamá la que tienes que atender y también atiendes al papá, pero ella es la que va a movilizar el tema. Usas tu intuición para ver quién es el que decide, quién es el que corta, o por dónde va, o ya, no le ofrezco nada más, porque me huele que ya estoy pasado. Entonces no voy a echar a perder. No le argumento más, porque ya huelo que está suficiente y se me va a caer. ¿Se fija? Un vendedor exitoso sabe manejar los problemas y las dificultades. No se enfrasca en discusiones, en peleas, ¿no es cierto? No, las centra, no se mete y las maneja como oportunidades. Entonces, toda situación compleja es una oportunidad. Yo les decía que los clientes agresivos, los clientes groseros, los clientes negativos, uno dice, no, no quiero esos clientes. Error. Quiere ese cliente, porque ese cliente es negativo con todos, con tu competencia. Pero si ese cliente negativo tú lo tratas bien, lo escuchas, logras que empatice, logras que se interese, que capte la atención, se interese, y le puedes vender, ahí manejaste el problema y aprovechaste la oportunidad y lo convertiste en un cliente. Y puede ser un cliente periódico. Se lo robaste a otra persona que hubiese sabido cómo manejarlo. Tú supiste manejarlo. Entonces, los problemas no tienes que verlo como tal, tienes que ver como una oportunidad. Aprovechar el momento. Lo acabamos de decir. Hay circunstancias que ver cómo es, cómo se puede hacer. Yo, por suerte, hacía 3 años atrás, 4 años atrás, ya tenía la plataforma, ya tenía clases blended, mitad presencial, mitad online. Y vino la pandemia y yo estaba armadito. Yo estaba dictando un curso presencial
en Santiago. Cuando ya la pandemia estaba explotada, dije, no, ¿saben qué? Suspendamos el curso. Ok, se suspende. No, no, no. Cambiemos la modalidad. Y esperamos una semana donde toda la gente estaba en sus casas con sus compus y continuamos. Aprovechamos el momento. El vendedor tiene que ver esta dificultad, cómo la convertimos en una oportunidad. Hay que votar paradigmas. Todo dice que está mal. Bueno, los que son mediocres están mal. Como yo soy creativo, innovador, ¿no es cierto? Optimista, amo lo que hago para convertir esto que está aquí revuelto en una oportunidad. El vendedor exitoso es una persona que es capaz de relacionarse en forma positiva, se comunica de forma inteligente. La columna vertebral de todo vendedor es su capacidad comunicativa, es la forma en que da el mensaje, es la forma en que da el mensaje, es la forma en que le pone fuerza a lo que comunica para motivar, para movilizar y convencer a las personas de hacer lo que tienen que hacer. He exagerado esta última parte, pero justamente para que vean que no es lo mismo que yo diga, hoy en esta clase nosotros vamos a ver las características de los vendedores exitosos. Para ser un vendedor exitoso, tiene que primero que nada manejar la frustración, tiene que tener presencia, ama lo que hace. Estoy haciendo la misma pega, pero no estoy poniendo la misma fuerza. No estoy comunicando como creo que tengo que comunicar. ¿Para qué? Para ustedes motivarlos, convencerlos y movilizarlos. ¿A qué? A que aprendan, a que se sientan estimulados, a que se genere esa visión de usted que es un gerente, que tiene que ser capaz de decir dónde estoy fallando, cuál es mi coeficiente, qué es lo que yo de aquí hago bien. ¿Tengo el coeficiente francotirador? ¿Tengo el coeficiente explotador? ¿Tengo el coeficiente desarrollador? Te ayudo. Primero trabaja con el francotirador. Empieza desde mañana. ¿A cuántos clientes vas a contactar? Anótalos y a cuántos le vendiste. Y piensa, aquellos que no le vendiste, ¿por qué no? Y empieza a aplicar todo lo que hemos conversado en estas tres clases. Y empieza a ver cómo lo aumentas. Y después te vas al explotador. ¿Cómo empiezas a aumentar esa boleta? Esta persona que entró preguntando por esto, pero además, ¿qué le voy a vender? ¿Y cómo voy a aumentar? Hay vendedores que les da miedo. Hay vendedores perezosos que les da lata. ¿De qué? De ofrecerle algo más, porque no vaya a ser que me digan que no. El vendedor es un tipo valiente, no le teme al no. Ojo, ¿y qué va a pasar si te dice que no? Nada, po. Si ya te compré un producto uno, ve cómo lo envuelves, pero envuelves en el buen sentido, no es venderle a la fuerza, es preguntar, preguntar, y te vas a dar cuenta que tienes más necesidades que tú puedes suplir, pero atrévete. Y ahí te conviertes en un vendedor explotador. Y si por otro lado ya tienes clientes que compran en forma habitual o podrían comprar en forma habitual, empieza a desarrollar tu cartera de clientes. ¿Ok? Bueno amigos, eso ha sido la clase de hoy. El material lo va a tener ya a su disposición, ¿no es cierto? Para que pueda revisar y estudiar. ¿Ok? Bueno, que estén muy bien, ha sido un gusto y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.